Muy bien, bueno, y hablamos de nutrición, porque siempre es importante, por supuesto, seguir conociendo acerca de los alimentos que generan nuestro bienestar y que nos devuelven calidad de vida. Está con nosotros el licenciado de nutrición, Lautaro Irastorza, le damos la bienvenida. Abrimos este consultorio nutricional que siempre es así un súper ping-pong. ¿Cómo Hola, va? Lautaro, Buenas ¿cómo tardes. estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Bueno, Bien, un momento bien. clave, ¿no? Ay, no, qué del año, importante. con tantas dudas, porque me da la sensación, no sé si a ustedes les pasa, que ahora el paciente, bueno, a vos en el consultorio quizás te sucede más o lo puedes ver mejor, el paciente es mucho más protagonista. Sí. Es mucho más activo, necesita la información justamente para poder decidir acerca de qué alimentos va a ingerir, cuándo, cómo, qué cantidades, en qué horario, No, cómo y los va a aparte que combinar. Cada vez estamos diciendo más que somos lo que comemos, ¿no? Y somos lo que comemos en cuanto a nuestra actividad física, en cuanto a nuestra actividad intelectual. En cuanto al humor todo, también, a la también, energía o sea, que tenemos. De todo influye, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en sí esa mirada, como decía Juli, de la nutrición, de que el paciente hoy con toda la información que hay, decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? Digamos, porque es decir, entro a Instagram, hay, veo la tele, hay, escucho la radio, leo una revista, hay. Y te bombardean por todos lados. Y esta es la época del año, capaz como decían, que más dudas surgen, más cosas suelen surgir sobre todo temas de composición, esto que hablamos en su momento, me dificulta a veces por qué en su momento, a mis 20 años, haciendo lo mismo que hago hoy, Sí, sí. no me pasa lo mismo que hoy con, no sé, 40, 50... ¿Por bueno, qué? Bueno, ya empecemos por ahí. Ya empecemos por ahí, porque vamos por el ¿Por qué principio. yo a ¿Por los qué? 20 años no comía durante... ¿Qué cambia? Claro. Por supuesto que el cuerpo cambia, pero El cambia, cuerpo cambia. el metabolismo al procesar los alimentos que cambia. En realidad cambia un poco cuestiones hormonales, como así cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, empieza esto de que en la mujer aparecen estrógenos, progesterona, en el hombre la testosterona, todos estos cambios, así como empiezan a aumentar, están en un cierto nivel durante el largo de la vida y llega esta etapa donde empiezan a bajar. La testosterona baja en el hombre, en la mujer los estrógenos, la progesterona, y eso ¿qué predispone muchas veces? A dos cosas. Perder músculo, de ahí esto que hablamos de esta sarcopenia fisiológica o esto que pasa naturalmente en nuestro cuerpo, que cada cierto año va perdiendo un porcentaje de masa muscular. Claro. Y esto de, bueno, como lo mismo, hago exactamente lo mismo, ¿qué es lo que cómo me puedo reversionar, digamos, porque lo que pasa es decir, empiezo a notar capaz que empiezo a aumentar mi tejido graso y me noto como quien dice criollamente más, vamos a poner muchas comillas, fofo, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es una cuestión literalmente hormonal y es algo que también decir, bueno, yo que hacía mis 20 años que capaz salía a correr nada más y me mantenía re bien y comía capaz esto de decirme una ensalada de solo verduras y re bien, y en ese momento funcionaba porque era como que bueno, llegaba esa época del año y hoy estoy viendo que no. Entonces lo que un poquito habíamos hablado la vez pasada acá era un poco esto de bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar primero desde la actividad física, ¿no? Porque nosotros se habla mucho de que somos gente, incluido yo en ese sentido, somos gente sedentaria pero físicamente activa, tenemos laburos de 8 o 9 horas de corrido sentados, súper sedentarios, nos movemos mayormente en auto porque a veces las distancias son largas, laburo sentado en un escritorio, en una compu y destinamos con suerte 3 veces a la semana 1 hora a hacer algo. Esto de decir, bueno, ahora que lo fomenta la temperatura, ¿no? Salgo a caminar, lo que sea, me anoto en un gimnasio, bueno. Era esto que hablamos un poquito de qué es crucial a veces en esta etapa de la vida que parece contradictorio, pero es decir, en lugar de hacer tanto más cardio, como se denomina, o lo que recomienda el profe de educación física, es decir, ¿cómo combino eso con, y esto siempre el cómo lo tiene el profe, de el entrenamiento de fuerza? Esto es decir, bueno, estoy perdiendo masa muscular, necesito estimularla. La única manera de estimularla es haciendo fuerza, básicamente. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces? Bueno, según los profes, a ver, charlando con ellos, es muy variable según cada metodología, pero a veces algunos dicen que con 2 días a la semana bien administrados, cubrís como lo básico, digamos, como que cumple. Y ya después de ahí, para arriba. Y después esto, quienes combinan esto con estos estilos funcional que se llama ahora intermitentes, ¿sí? Que trabajo 15 segundos, estoy en una estación, intenso. paso ahí, claro. Sí. Todas son cosas que ayudan. Y de la parte de alimentación, que culturalmente la nutrición no se le da un rol tan predominante, y hoy sí, el tema de que hablamos la vez pasada, las proteínas, es decir, qué importante es a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad, pero qué importante es el consumo de las mismas por el simple hecho de que es algo que el cuerpo continuamente cambia,
las empieza a perder después de cierta edad. Y esto de incorporarlas, como hablamos en su momento, quienes tienen una alimentación omnívora que comen de todo, bueno, ahí tenés las carnes, tenés los lácteos. Y quienes no, decir, bueno, busco las legumbres, esa proteína vegetal. Tiene otra calidad, obviamente, ¿quién lo va a decir? Sí, pero bueno, es lo que termina ayudando a veces a estos procesos hormonales. Y qué es lo que también, Juli me preguntaba, también influye mucho hoy, el estrés crónico. Bueno, hablemos de cortisol. Hablemos del cortisol, la hormona del estrés, porque es algo que en esta época del año daría la sensación de que está, bueno, en su máxima esplendor, sí. expresión. Sí. Sí. A ver, ¿cómo regularlo? ¿Cómo manejarlo? Porque, bueno, pareciera ser que no es tan sencillo, ¿no? Claro, en realidad a veces cuando uno habla capaz con alguien abierto en la psicología, te dice, en realidad lo que generamos nosotros no es el estrés, que es algo normal que ocurre en el cuerpo, sino lo que el término se llama diestrés, que son estas situaciones constantemente estresantes de nuestra vida cotidiana, que hace que continuamente durmamos mal o estemos alerta continuamente. En realidad, todo este tipo de hormonas está programada para estas situaciones históricas nuestras de alerta, en ese sentido. Lo que empezó a pasar ahora es, a veces piden un análisis laboratorio de esta hormona, pero a veces es necesario ahondar un poquito más allá de tener el cortisol un día alto y no es necesario que tenés estrés crónico. Yo creo que hay una medicina hoy que se habla del estrés como que va un poquito más allá y hay muchos médicos hoy acá en la ciudad. ¿Se puede diagnosticar con un análisis de laboratorio más allá de No necesariamente, yo creo que es una arista también psicológica, a ver de estos patrones, bueno, si esa persona padece lo que uno también ve a veces y canaliza en la alimentación, la ansiedad. Entonces este estrés crónico que lleva a que esas hormonas que a veces en el cuerpo combaten procesos inflamatorios estén continuamente como el cuerpo estresado, inflamado, lo que a veces se llama una inflamación sistémica crónica. Eso te iba a decir también, porque hoy en día todo el mundo está inflamado. Sí. O sea, todo el mundo tiene los intestinos inflamados, la panza. Persona con la que hables, sobre todo las mujeres, padecemos mucho la inflamación intestinal, que muchas veces está relacionado al estrés, pero también muchas veces está relacionado a lo que comemos. Tal cual, y esto que decían recién de que somos lo que comemos hoy en día, o tantos años a veces comiendo de una manera más procesada, terminó llevando a que nuestra flora intestinal cambiase. Exactamente. De ahí que ahora eso, potenciado con situaciones de estrés, tomo un trago de agua, me hincho, ¿sí? Como una galleta, me inflamo. Entonces es hoy en día lo que a muchos abordan, que es el sobrecrecimiento bacteriano, que es esto este SIBO, que a veces se trata de determinadas maneras del ambiente de la gastroenterología. ¿Cómo combatir eso? Eso a veces las personas... El cortisol. Sí, bueno, primero es estrés. De cortisol. A ver, sí, todo Justo para eso hablaba bajar con un paciente hace un rato antes de venir acá, el hecho de que padecía gastritis, tuvo un mes. Y hoy le pregunté y me dice, no, la verdad que no. ¿Qué fue lo que cambió? Más allá de que estuvo medicado todo, el tema del ritmo de vida. En el sentido de que... Es difícil cambiar. Que es muy difícil cambiar, es difícil. Cuando uno entra en una vorágine laboral, familiar, de amistad, ahí llega un punto que estás en una rueda que va girando continuamente. No, imagínate, y a esta altura del año. Sí. Ya viene con envión la rueda. Viene con envión y todos esperamos el 24, como para decir corto ahí el envión por lo menos una semana. Pero sí. Y algunos creen que sí, que bueno, que es fin de año, pero después, o sea, el año sigue. O sea, es como... Y es eso que decíamos, ¿por qué hoy nuestros abuelos, nuestros bisabuelos comían lo que nosotros hoy capaz restringimos, como por decirte, vamos, alimentos específicos, manteca, tomaban el mate con azúcar y todas cosas, y los veía súper bien, se hacía un análisis de laboratorio y todo re bien, y nosotros... comían pastas todo el tiempo y no estaban embutidos caseros, y... bueno, fiambres, cuántas cosas, ¿no? Cambió mucho también eso, cómo era su trabajo antes, en el sentido ese, su estilo de vida, su ritmo de vida, un ritmo muy tranquilo, ustedes lo ven al día de hoy, es como que siguen un ritmo muy tranquilo, o sea, tienen las preocupaciones que tenemos todos, pero eso ha influido mucho y es hoy en día lo que a nosotros nos predispone en eso. Entonces muchas veces es, bueno, ¿qué puedo cambiar de mi ritmo de vida? Decirte, bueno, en lugar de comer en 5 minutos rápido, porque acá me tengo que ir acá, decir, bueno, ¿en qué otro momento puedo capaz de destinar aunque sea 10 minutos más, como para poder sentarme aunque sea tranquilo? Yo no puedo sentarme a comer tranquila, nunca. El ingerir los alimentos lentos. El tema de la masticación, porque muchas veces pasa eso, claro. no masticamos bien, entonces llega la comida medianamente masticada, genera más trabajo a nivel digestivo. Y bueno, de ahí toda una cadena, por ejemplo. Es una mirada mucho más integrativa, ¿no? La que se tiene ahora desde la nutrición, porque bueno, estamos hablando quizás a lo mejor de meditación, de bueno, otro tipo de técnicas que van a acompañar justamente la asimilación de esos alimentos que ingerimos, ¿no? Tal cual, se le ha puesto como un nombre un poquito más reconocido como el mindfulness, exactamente, que es como, bueno, el aquí ahora, bueno, toda esa cuestión de contexto que es así, tal cual. Y eso también con la alimentación. Exactamente, incluye todo.
todo, porque hoy en día a veces uno estudia o en la facultad en su momento estudió como, bueno, cómo funciona el sistema circulatorio, pero en realidad funciona todo integrado, o sea, es una máquina, son engranajes que van y nuestra vida es así, o sea, lo que qué nos bueno influye. que haya también profesionales de la salud, médicos también, que estén, que vean a la persona como un ser integral, como que todo tiene que ver con todo, y no tratar cada cosita separada, porque en realidad somos... Sí, todos. ni hablar, y de ahí eso también nos llevó a mayor contacto médico, nutricionista, psicólogo, y después las diferentes ramas Claro. que le decía la medicina, y llevan a eso, a una mirada interactiva, decir, bueno, más allá del síntoma de la gastritis y de lo clásico, te medico con el famoso omeprazol, pantoprazol y las variantes. ¿Qué es lo que está pasando detrás de eso que te lo genera? Sí, vos ahora tenés que tratar el síntoma, entonces decís, bueno, tenés que comer así, 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 por ejemplo, el hecho de... Bueno, si te inflamas y capaz la verdura cruda no tanto, te esquilmas por la cocida, el tema de las carnes rojas, las blancas y bueno, esas variantes. Pero es decir, ahí trata síntomas, después la causa va por otro lado. Exactamente. Muy bien, Y bueno, los hablamos... ultraprocesados también, ¿no? Ni Así, hablar. bueno, cada vez, si bien nuestros abuelos tenían una vida más tranquila, los alimentos tampoco eran tan ultraprocesados como son ahora. Entonces eso también influye. El ritmo de vida, capaz que en su momento alguno de los jefes de casa, sea padre, sea madre, tenía ese tiempo para cocinar, que hoy no está, porque la demanda también te lleva a que los dos trabajen y que sean dinámicas laborales de corrido, de cortado, y bueno, esta dinámica, yo a veces tengo padres e hijos de padres, y esta dinámica de termino de trabajar, salgo, lo busco, lo llevo, vuelvo, no me puedo sentar a comer porque después tengo que buscar al otro que sale de acá, Sí, y contame. Sí. claro, A ver, me suena como muy familiar eso. es así. Muy bien, sí. bueno, hay que parar un poco. Por el bien de todos hay que parar un poco, ¿no, Sí. Lauti? Pasemos a otro tema, si se quiere. En esta Dale. época del año es como que estamos más habituados a comidas un poco más, más ligeras, un poco más frescas, Sí. verduras crudas, frutas. Y bueno, y solemos como armar quizás ingestas que a veces, bueno, suelen ser más rápidas, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían los consejos justamente para armar esos platos? Quizás esos almuerzos Sí. rápidos, esas cenas más livianas. Perfecto. Siempre yo aconsejo un tema organizativo. Primero el tema compras, quien pueda decir, bueno, no te digo planificar una semana, pero decir yo me muevo entre estos alimentos. Bueno, tenerlos lunes, martes o el domingo de esa semana. Muchas veces ayuda mucho, si bien no es lo ideal, el tema a veces de algún enlatado de estilo, no sé, me salva un atún, me salva unas lentejas, unas arvejas, un choclo. Y muchas veces es esto, si tenés tiempo para cocinar, para la verdura, en el sentido de voy a la verdulería, la compro, la lavo, la guardo, o muchas veces hay verdulerías que ya tienen la verdura prelavada, si bien siempre se aconseja lavarla nuevamente porque nunca se sabe, y tener esa base. Entonces ya el hecho de que tengas esa selección, decís, bueno, ¿qué tengo que armar ahí o con qué debo contar? Tema verduras, en esta fresco, alguna hoja verde, variar 2 o 3 colores en ese sentido. Y que no falte esto que decíamos que hoy falta a veces en nuestra alimentación, el tema proteína, es decir, bueno, me dejo unos huevos duros hechos Claro. en un tupper aparte en la heladera, un día perfecto, aguantan re bien. ¿Un solo día aguantan los huevos duros? Y en la no, heladera? no, claro, Ay, 1/2, claro, los alimentos cocidos suelen tener un tiempo más corto, ni hablar, Ah, sí, bien. en ese sentido. El hecho de, bueno, ya lo complementé de esa manera, listo. Ya tengo algo práctico que puedo tener ahí, o muchas veces el hecho de llego a la noche, es el momento del día en casa que puedo cocinar, después de estar afuera todo el día. Muchas veces el consejo es lo que se prepare ahí, que dejar algo o hacer a propósito algo más para el otro día, sea verdura, sea carne, lo que sea, entonces muchas veces le resuelve la vianda del otro día. En esto a veces de o no encuentro un lugar de vianda que me guste, o tiene poco, o no tiene y le falta. Entonces esto es decir, tener cosas prehechas, sea que a veces se compren o que te saquen del apuro de la alacena, me abro una lata, comieron 2 o 3 cosas y chao. Y el tema, por ejemplo, del lavado de las verduras, que es tan importante y hoy en día hemos visto bastantes enfermedades Sí. que una de las causantes puede ser el tema del mal lavado de verduras. Sí, ni hablar. ¿Con qué recomendás lavar las frutas también, lavarlas Sí. bien, vinagre, alcohol? ¿Qué recomendás? No, lo que te desinfecta el tema lo que se aconseja, todo lo que sea verdura de hoja, estaría bueno sacarla y escurrirla bien bajo el chorro de agua, lavar bajo el chorro de agua y a veces en las bachas con los tapones que muchas tienen, Sí. dejar agua ahí. Y hay lavandinas que vienen con un rotulado adelante que dice que es apta para desinfectar agua. Ah, apta para... Unas Desinfectar gotitas. agua, claro. Entonces, Bien. ¿qué se hace ahí? En algún gotero, en el agua, cada 10 litros una gotita. Bien. Entonces ya eso es suficiente para matar
históricamente, como decía, se usaba el vinagre, pero hoy se ha visto que el vinagre no te ayuda a desinfectar el tema de microorganismos que tiene la verdura. Yo lavo verdura. todo con vinagre blanco. Yo también. Claro. Inclusive los tomates, la No fruta, meto funciona todo. el vinagre, o sea, No, no sería... no sería lo indicado. Sí, la lavandina apta para desinfectar agua. Está bueno tener en cuenta eso, porque hay Tiene que lavandina. decir desinfectar agua. Claro, tiene un rotulado adelante, más allá de la marca, Bien. como así, Lo bien ponemos adelante. en un goterito y eso, y una hay gotita. 1 o 2 gotitas y suficiente. Muy bien. Exactamente. ¿Y ya cuánto con tiempo? Y con eso 10 minutos y ya es Bien. suficiente para... Fruta, todo. Porque, Fruta, bueno, hay todo lo que mucha es fruta vegetal. que se come con cáscara, entonces, bueno, todo, Sí, ni sobre hablar. todo para el consumo de los Ni niños, hablar. ¿no? Obviamente hay hoy en día, para que esa fruta perdure en el tiempo, obviamente está todo esto que a veces se pone en boga también del tema de, bueno, es orgánico o no, usan fertilizantes o no. Claro. Sí, A ver, a veces mucho eso pasa por una cuestión neta de control de plagas, porque si no es algo que vos tenés cerca para cosechar y consumir, en esto que a veces se cosecha en diferentes puntos del país, del norte, lo que sí tiene que llegar acá, bueno, pasa un trayecto de que se recolecta, viaja y llega. Entonces, bueno, a veces en ese sentido sí. O el agregado a veces que se ven las manzanas, que parece como una cera, es un producto apto, digamos, que está habilitado por lo que es la ANMAT, pero es por una cuestión neta de aspecto. Bien. Bien. Dos cosas súper rápidas tienen que ser, Bien. porque si no nos matan. Nos quedaríamos todo el programa charlar. Hay Hidratación. tantos Sabemos temas. que es conveniente, Sí. bueno, esto de los 2 litros. Bien. ¿Esta época del año necesita como algún refuerzo, alguna Sí, manera ni hablar. especial de hidratarse? Ni hablar. Por lo general, el mayor aumento de temperatura, el cuerpo pierde agua, pero no necesariamente tiene que ser sudor o transpiración. Sí. Nosotros perdemos agua por lo que es orina, por lo que es el vapor de agua cuando hablamos, por la misma temperatura corporal. El cuerpo es como que se va termorregulando continuamente. Por lo general aumenta la temperatura, ni hablar si pasan días húmedos como estos últimos. Necesitamos aumentar esa estandarización de los 2 litros. Como hablamos en su momento, ¿el mate ayuda? Sí, también, pero siempre acompañarlo de mi consejo de los medios clásicos como el agua. Muy bien. Acá siempre en la ciudad se destaca que la calidad es bastante buena en ese sentido. Se puede abrir la canilla y consumirla directamente. Muy bien, vamos a hacer una El otro pregunta día leía específica. una cosa. El Sí. otro día leía que el agua sola como que no hidrata tanto, que habría que agregarle limón o sal marina, Sí, yo también algo lo vi. de eso. Sí. ¿También lo viste? Claro, sería como hoy se le denominaría las famosas bebidas isotónicas, Sí. que hay un montón de marcas conocidas hoy en Sí. día. El agregado a veces de sal, ¿sí? En esa agua, no tanto el limón, pero sí la sal ayuda el sodio en el cuerpo a arrastrar agua. Entonces, si a veces uno se predispone a deshidratar más en esta época, ese tipo de bebidas que tienen un poquito más de sodio, ojo, aquellos hipertensos obviamente, Claro. ayuda a reabsorber un poquito mejor el agua y a que no salga como entró, digamos, básicamente. Ese Muy tipo de bien. bebidas en esta época del año, sobre todo a la hora de hacer actividad física, en aquellas personas que son propensas a transpirar demasiado, sirven un montón. Agregarle Se un puede poquito- hacer caseras, exactamente. Casera, un poquito de sal. Muchos las hacen así, un Sal poquito de marina. sal, jugo de algún cítrico o lo que sea. Sí, puede ser la sal común, no hace puede falta ser que la sea sal ningún común tipo. también. Sí, Bien. sí, la Bueno, sal común. por y va. último, Lauti, Dime. algunos suplementos que las mujeres deberíamos mirar así con más atención. Con más Esto para atención. las A mujeres. ver. Esto es para la mujer. Sí, bien. a ver, ¿en qué nos centramos? ¿En qué deberían centrarse? Bueno, la vez pasada deslizamos el tema creatina, pero no es por una cuestión de quedar súper musculoso, porque uno dice, che, voy a tomar eso y voy a quedar súper inflado. No, hoy en día por una cuestión de atención, de memoria, sirve un Creatina. montón. Sí, para el tema masa muscular. Está muy ahí, como te diría, en la cuerda floja, porque es algo como que se está estudiando el tema del colágeno, que es muy Sí, frecuente sí. el consumo hoy en día, sobre todo en las Bueno, es mujeres. tendencia en el mundo el consumo de Sí. colágeno, pero bueno, Es como que está ahí en boga. Muchas personas las ayuda o se las indica cuando tienen un proceso de una lesión, sobre todo articular, rodilla, tobillo, cadera. Se le indica por un tema de sintomatología. Te ayuda a aliviar un poquito el dolor de eso. No necesariamente te regenera el colágeno, porque es algo que el mismo cuerpo también lo produce. Es una proteína del mismo cuerpo la produce. Y muchas veces se recomienda tomarlo con jugo de limón, jugo de naranja, o hay colágenos que ya vienen con vitamina ¿Y C. prepararlo el caldo de huesos? Y preparando el caldo de huesos, pues esa es otra alternativa que manejan Que muchos. de esa manera natural Hay que- incorporamos. sí, hay que hay tener que tiempo, preparar. hay que tener tiempo. En esto que hablamos que no hay hablamos de tiempo. no tener tiempo. Ya me estresé. Con Tener las 12 5 horas horas de cocción. hirviendo. Claro, es eso, es si me llega después la factura de lo que sea, No, no, no. y sí, en ese Entonces, sentido. creatina, colágeno. Algunos hablan y mencionan a veces el magnesio, esto de tengo dificultad para conciliar el sueño de la noche o no. Algunos lo utilizan por una cuestión de mejorar frecuencia evacuatoria, en esto que hablamos del SIBO. Eso muchos gastroenterólogos lo indican desde ese lugar. Tanto ¿Y la estos parte últimos de ósea son... también o no?
No, en la parte magnesio. ósea, esto que se menciona en algún momento, tenés que tomar calcio. La vitamina D está baja en la mayoría de nosotros. O sea, cualquiera capaz acá de C12 da de cada 8 de cada 10 euros. Mira. Por un hecho de que no tenemos tanta exposición solar en nuestros trabajos. Entonces suele estar baja. Entonces hay veces que si está muy baja puede predisponer, sobre todo en casos de adultos mayores, a fracturas, ¿sí? Porque es lo que ayuda mucho la metabolización del calcio en el hueso. Muy bien. Pero el calcio en sí no, lo que termina mejorando la fuerza a nivel del hueso, y capaz vuelvo al principio de cuando charlamos, el tema de la fuerza. Ejercicio de Sí, fuerza. es donde el Muy hueso bien. como que capta una fuerza externa, entonces dice, che, tengo que fortalecerme para poder con esto. Muy bien, bueno, muy claro, Ay, con todos los cuántos conceptos. temas. que Hemos nos hablado de un regaló montón de temas. El licenciado de nutrición, Lautaro Irastorza Rosia. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Lauti, Muchas muchísimas gracias. Te pueden seguir en tus redes sociales. Estás siempre, Exactamente. manejando contenidos de calidad de vida. ¿Cómo te encuentras? Exactamente. En las redes sociales estoy en Instagram como @lic de licenciado Sí. .irastorza, mi apellido. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo. y por Gracias, quedarte aquí. gracias por la invitación.